La mayoría de los metales no se halla en la naturaleza en estado puro, sino que se encuentra formando parte de algunos minerales. Un mineral es un material que se halla en la naturaleza y que puede contener uno o varios metales, los cuales necesitan ser extraídos del mineral para poder ser utilizados. Por ejemplo, la antracita es un mineral que contiene un 90% de carbono. Sabemos que los metales ocupan 2/3 partes del sistema periódico. Recordemos que en la tabla periódica hay una línea en forma de escalera que establece una separación entre metales y no metales. Al lado de la escalera se encuentran los metaloides, los cuales son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. Estos elementos presentan características de metales y de no metales. Ahora miremos rápidamente los elementos metálicos y su ubicación. El grupo 1, 1A, formado por los metales alcalinos, son los más electropositivos. En otras palabras, tienden a ceder sus electrones del último nivel. Poseen brillo metálico, son dúctiles y son excelentes conductores de corriente. Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El grupo 2, 2A, formado por los metales alcalino-térreos, constituye el segundo grupo de elementos más reactivos. También son electropositivos y buenos conductores de electricidad. Cuando reaccionan con agua, forman bases como el hidróxido de magnesio o leche de magnesia. Algunos son duros como el berilio y otros maleables como el estroncio. Por ejemplo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son blancos, tienen lustre plateado y son muy buenos conductores de electricidad. Los metales de transición tienen ese nombre debido a su carácter intermedio o de transición entre los metales de la izquierda, más electropositivos, alcalinos y alcalino-térreos, y los elementos de la derecha, más electronegativos, formadores de ácidos. Por ejemplo, titanio, manganeso, hierro, cobre, zinc, osmio, iridio, oro, mercurio, plata. Los lantánidos comprenden lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, iterbio, lutecio. Los anteriormente nombrados se denominan tierras raras. Tienen aspecto blanco plateado y son muy reactivos. El grupo 13, 3A, formado por los elementos térreos, comprende metales como el aluminio, galio, indio y talio. Son blancos, blandos y tienen puntos de fusión bajos. A temperatura ambiente, en su gran mayoría, se encuentran en la naturaleza en estado sólido, con excepción del mercurio y el galio. Presentan gran resistencia y buenas propiedades mecánicas. Brillan como un espejo cuando son pulidos. Son buenos conductores del calor y de la electricidad. Tienen un peso específico generalmente alto. Son cuerpos de estructura policristalina. Presentan un color grisáceo, con excepción del oro, cobre y bismuto. Ductilidad, propiedad de un metal para dejarse trabajar formando hilos. Maleabilidad,
Capacidad de los metales de deformarse, dejándose trabajar formando láminas, cuando son sometidos a fuerzas compresivas. El mercurio. Cuando se eleva la temperatura, un metal se expande o se dilata. Esta propiedad se comprueba en el termómetro, el cual contiene mercurio. Cuando sube la temperatura, el mercurio se expande mostrando la nueva temperatura. Color. Varía desde el gris azul del plomo hasta el argénteo de la plata. El oro es amarillo y el cobre tiene un aparente color rojizo. Algunos metales presentan más de un color, fenómeno conocido como pleocromismo. Densidad. Los metales son los elementos más pesados. Por ejemplo, el plomo, el mercurio, el oro y el platino. Es la temperatura a la cual un sólido pasa al estado líquido. Los metales puros, por ser elementos químicos, presentan puntos de fusión constantes. Las aleaciones no tienen punto de fusión, sino intervalo de fusión, porque no son puras, sino mezclas de diferentes elementos. Punto de sublimación. Es la temperatura a la cual un sólido pasa directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Proceso conocido como sublimación. La sublimación de un sólido se lleva a cabo cuando la presión de vapor del sólido iguala a la presión externa. Conductividad eléctrica. Capacidad de los metales para conducir la corriente eléctrica. A temperatura ambiente, el bismuto tiene la misma baja de conductividad eléctrica y el mejor conductor de la electricidad es la plata. La conductividad se reduce formando aleaciones. Conductividad térmica. Capacidad de los metales para conducir la energía calórica. La mezcla de metales entre sí o con no metales se denomina aleación. El bronce es el resultado de la aleación entre el cobre y el estaño. El acero resulta de la aleación entre el hierro y el carbón. Las aleaciones del mercurio con otros elementos reciben el nombre de amalgamas, que se utiliza en odontología.